Hola, hola a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al show de El Pli y el Jordi. Este es su podcast que hablamos de biología y urbanismo. El día de hoy vamos a hablar sobre los hongos y su relación con las ciudades, sobre el documental Fungi Fantastic y sobre el mojo mucilaginoso y cómo eso se relaciona con la construcción de caminos y carreteras. Querido amigo Pli, ¿cómo está usted el día de hoy? Mi buen amigo Jordi y todos nuestros radioescuchas, como le llamas, o sea, el Félix, todavía hacer el chiste hasta cuando seamos famosos. Este, muy bien aquí, un gusto estar de vuelta contigo. Nada más te corrijo, el documental se llama Fantastic Fungi, no Fungi Fantastic. Y estos hongos, bueno, estos que dices no son hongos, te puedo decir moho mucilaginoso, pero ese nombre es el que te lo traduce del inglés al español, nadie les llama así. Ya, son mixomicetes, mixomicetes o mixomicetes o mixomicetos, ¿no? Muy interesantes organismos, son los que yo estudio en el doctorado. Me parecieron fascinantes después de un documental que vi, se lo recomiendo, que se llama The Creeping Garden. Creeping como algo que se arrastra. Son fascinantes porque, aunque son una célula gigante, son protozoarios, son una célula gigante que se puede ver a simple vista, digamos que son inteligentes, ¿no? O sea, lo puedes poner en un laberinto después de la ruta más corta, ¿no? Es una cosa muy fascinante como una sola célula, a la hora de moverse y tomar decisiones de la comida, toma decisiones que incluso a matemáticos les parece difícil resolver, ¿no? Pero entonces muy bien, mi amigo Jordi, ¿de qué quieres empezar a hablar tú? Empiézale. ¿Cómo se llaman otra vez estos organismos unicelulares? Mixomicetes. Mixomicetes. Ajá. Mixomicetes, ok. La relación de los mixomicetes con cómo construimos caminos y carreteras. Bueno, empezando a aclarar un poco el tema de los reinos de la vida, de la biología. Hace 2500 años, pues Aristóteles dijo que solo existía el vegetal y el animal. Y después, pues ya con el avance de los estudios de la biología, pues empezaron a haber varios debates de cuántos reinos existen, hasta Bueno, y que si no me equivoco, perdón que te interrumpa, pero los griegos también clasificaban al reino mineral como un reino de la vida, lo cual es muy interesante. sí, por ahí vi que también, ¿por qué no, no? ¿Por qué no las piedras también las consideramos como vida, ¿no? Claro, aquí ya empezamos a tener que los biólogos a definir cómo es algo vivo, ¿no? Ujú. Entonces, dan las reglas, que tal vez, espero no ser mal biólogo, pero hablan de esta cuestión, de que se puede replicar o reproducir, ¿no? Una característica de la vida es que dicen que nace y muere, que bueno, se podría decir algo mineral, ¿no? Pero que puede haber que se reproduce entre sí. Otra clasificación de la vida que, buena pregunta, pero que puede replicarse a sí misma, creo que es de las principales características de la vida. Pero, eh, y es ahí buena pregunta, entonces, ¿cómo se define? Por eso esta cuestión de los virus, ¿no? De si los virus están vivos o no, eso es una buena pregunta porque son una estructura súper sencilla, prácticamente una molécula de ADN encapsulada en una estructura de proteína. Se reproduce a sí mismo, pero hasta cierto punto no, porque no puede reproducirse a sí mismo sin la ayuda de la maquinaria de otra célula, ¿no? Entonces, por eso, como no es totalmente autosuficiente para reproducirse, que si lo piensas bien, nada es totalmente autosuficiente porque mínimo necesitas energía de las plantas, pero bueno, como no es eso, pues muchos dicen que el virus no está vivo. Pero bueno, eso sería otra discusión, yo digo. Si quieres, sigue con los 5 reinos que ahora nos vas a mencionar. Fácil, muy fácil, Pli. Como vimos en la primaria, la vida es lo que nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, estos 5 reinos, corrígeme si estoy bien, pero es bacteria, protozoa, fungi, plantae
y Animalia, ¿cierto? Sí, es una de las clasificaciones, pero pues, para mí es muy acertada y, y una de las más aceptadas, de las más de primaria. Y para mí es muy acertada en el sentido de que nos clasifica características muy amplias y generales de la vida. Y nos estamos diciendo que todos, absolutamente todos los seres vivos se pueden clasificar en esos 5 reinos. Y hay unos que son muy simples, o sea, muy fáciles de ver a simple vista, ¿no? O sea, los animales y las plantas, ¿no? Pues totalmente diríamos que son diferentes. Luego, dentro de los seres microscópicos tendríamos a las bacterias y a los protozoarios, ¿no? Y también son muy diferentes porque las bacterias de todos estos seres que dijimos, el único que son lo que le llamamos procariontes, o sea, que no tienen núcleo, son las bacterias. Todos los demás son eucariontes, o sea, sí tienen núcleo y son vida más compleja, ¿no? Y cada una de estas células, las células de un animal y de una planta es muy diferente, ¿no? O sea, la célula de la planta tiene pared celular y tiene cloroplastos, la célula de los animales no tiene pared celular, tiene membrana, así como tus células inmunológicas, no tienes cloroplastos. Y en este punto, hablando de qué es lo diferente, entonces el reino fungi es el otro reino, el quinto reino, que es el reino de los hongos, y voy al punto, también celularmente son diferentes. Además de que no son como plantas porque no hacen fotosíntesis, ¿no? O sea, no producen su propio alimento. Y tampoco son como animales en el sentido de que por lo menos no tienen locomoción. Si los ves, pues parecen más plantas que animales porque no se mueven, ¿no? Pero pues son muy particulares. Su forma de crecimiento no parece tanto a lo de los animales, pero sus células también los diferencia, porque los hongos, sus células están hechos de una pared celular y de una sustancia que se llama quitina, que es como el exoesqueleto de los escarabajos tienen esa cosa que se llama quitina, que es pura proteína. Pero entonces por eso me parece adecuada esta forma de 5 reinos, porque las células de todos estos 5 elementos son prácticamente diferentes. Ok, ¿por qué hablamos de los reinos en este podcast? Porque hoy vamos a hablar de 2 de los reinos que son muy subvalorados por la humanidad, pero que aún así son muy importantes para aprender de ellos y para nuestra como vida cotidiana, para nuestra salud, etc. Entonces, estos 2 reinos es el protozoa, que de ahí viene el michote, o ¿cómo se llama? El michot. El Jordi. El mixomicete. Mixomicete, me tengo que aprender eso. Pero bueno, el chiste es que un estudio reciente en el 2012, el científico Andrew Adamatsky, profesor de informática de la Universidad del Oeste de Inglaterra, publicó en el New York Times un artículo de divulgación para comunicar su estudio sobre los mixomizotes y cómo prácticamente el experimento, corrígeme please, puso un mapa de Estados Unidos en una mesa, puso avena en las ciudades, o sea, donde hay más población ponía más avena, y simplemente dejó que unos mixomicetes se empezaran a comer toda la avena y a transportar nutrientes a través de todo el mapa. El chiste es que descubrió que los caminos, estas ramificaciones que generaban este organismo al transportar los nutrientes de la avena, es muy similar al sistema de carreteras y caminos de Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que cuando el ser humano hace ingeniería para llegar de una forma muy eficiente de un punto A a un punto B, eso también lo hacen estos organismos. De la forma más eficiente, lograr conectar esta transportación de nutrientes, lo cual en la biología eso se llama el biomimetismo, cuando aprendemos de la biología para aplicarlo a la vida de los seres humanos. El biomimetismo, por dar unos ejemplos, el tren bala de Japón, su diseño de la parte frontal,
pues parece un pico de un pájaro porque fue diseñado replicando el pico del pájaro Martín Pescador, que tiene una gran eficiencia en el aire para romper el aire e ir a gran velocidad. Eso lo copiaron y lo hicieron la parte frontal del tren bala. El velcro también es otra forma de biomimetismo. El velcro se inventó porque un científico iba caminando en el bosque y vio que las flores de cardo de alpino se le pegaban en el calcetín y pues dijo, pues esto es una forma ideal para lograr hacer algo que cierre y se abra, y pues se industrializó el velcro. Entonces, con este experimento de la avena y los micetes, pues se podría aplicar mucho al urbanismo para ver cómo generamos caminos que puedan conectar de un punto al otro, y no solo carreteras como fue en el ejemplo. Me imagino que en las ciudades poder ver dónde están los centros de población, generar caminos, hacer modelos de cuáles serían las formas más eficientes de diseñar un sistema de transporte público o diseñar planes de caminabilidad, ¿no? O sea, porque muchos planes de movilidad en las ciudades dicen que el peatón siempre tiene que ser primero. Entonces, si realmente el peatón es primero, dejemos que los micetes nos digan cuáles son los caminos que debemos de trazar para que los peatones vayan de forma eficiente de un punto A a un punto B, sin importar si se atraviesa una carretera o algo. O sea, primero va el peatón. Entonces, ya que logramos eso, todos los demás medios de transporte pueden de una forma secundaria seguir otros caminos y que el peatón tenga el camino más eficiente, que fue el que dictó los micetes, con experimentos biológicos que podemos replicar para diseñar los sistemas de transporte de nuestras ciudades. ¿Cómo ves, Pli? Corrígeme si dije algo mal, además de decir los micomichotes. Los bichotes. Me parece muy bien, mi buen amigo Jordi. Yo me apunto a hacer esos experimentos. Ahí me parece fascinante trabajar con esos organismos. O sea, por favor, nuestros radioescuchas, o sea, Félix puede ver una de esas imágenes, o puede, a ver si podemos ponerles un link. Busquen Slime Mold o Slime Mold Timelapse en sus computadoras y van a ver cómo se van a sorprender de raros y alienígenas que se ven. Es como unas venas que se van extendiendo, unas venas amarillas, y van caminando y se extienden y forman estas estructuras. Y es que sí es cierto, el experimento original en el que utilizan a los micetes más exactamente, que ahí está poniendo, ese es el experimento en Estados Unidos. Perfecto. Ahí podemos ver, si alguien está viendo el video, si nos está oyendo, el timelapse, la cámara rápida del experimento en un mapa de Estados Unidos. Entonces, en un medio de cultivo dejan crecer al mixomicete y las ciudades importantes los ponen como pedazos de comida, que en este caso son avena. Dejan que crezca el mixomicete, esto dura 24, 48 horas, a lo mucho 3 días. Que crezca, que vaya a todos los lugares de comida, y el mixomicete, el plasmodio, de alguna manera mapea o traza las rutas más eficientes para llegar a todos los diferentes pedazos de comida, a todas las diferentes locaciones, de la manera literal más eficiente, ¿no? Entonces, las venas que quedan al final, que son venas que transportan nutrientes entre sí a todo el plasmodio, es en general la mejor ruta. O sea, es una cuestión matemática que no es fácil de resolver. Se llama el problema del vendedor ambulante o algo así, ¿cuál es la ruta más fácil para llegar a todas las ciudades? La ruta más eficiente. Ese problema no es fácil de resolver. Bueno, pues el mixomicete puede hacerlo con bastante eficiencia. El experimento original era en rutas a ti que te gusta mucho Japón, Jordi. El experimento original, que se hizo ya desde 2000 poquito, es lo mismo, pero con las ciudades de Tokio, ¿no? El investigador era un japonés y lo mismo, puso
hizo un mapa, dibujó un mapa ahí en medio del cultivo, simulando las ciudades más grandes de Tokio con pedazos de avena, y dejó que creciera, y resultó que las vías que hizo el Mixomicete, este organismo, para llegar a los diferentes lugares de comida, era muy similar al sistema de transporte de trenes de Tokio, ¿no? Entonces también fue esta cuestión de, oye, pues mira, el Mixomicete lo resolvió en 24 horas o 48 horas, lo cual los ingenieros se tardaron años y años en decir cuál era la mejor ruta, ¿no? Pues entonces también se ha dicho, órale, pues aquí podemos utilizar la inteligencia en la naturaleza. Andrew Adamanti hace unas cosas muy locas, hace cosas como incluso de biochips y cosas como medio de ciencia ficción con este organismo, pero una de las cosas que hace, hablando de urbanismo New York, es, por ejemplo, buscar las rutas de escape de los edificios, ¿no? Entonces hace un mapa para dónde poner las salidas de emergencia, ¿no? Hace un mapa del edificio y deja que el Mixomicete trace la ruta más rápida, y así algunos ingenieros lo están contratando para saber dónde hacer las salidas de emergencia, ¿no? Entonces son algunas de las aplicaciones que se podrían utilizar, y como dices, este ejemplo es interesante, como ver cuáles son las rutas más eficientes, porque pues ahora sí que es obvio, este organismo eficientiza llegar de una comida a otra, ¿no? Entonces ya no tienes que hacer política, discutir, oye, ¿por qué no ponemos el paso peatonal aquí o acá, o que no sé qué y demás? No, porque se ve más. Aquí ya es una prueba clara de que si el Mixomicete te está diciendo que es así, es porque es así, no hay política ni nada, es porque esa es la ruta más eficiente. Tal vez sería una forma objetiva de resolver los conflictos, ¿no? A ver, que lo decide el Mixomicete, ¿no? Y así ya no hay problema y ya podemos, sí puede ser una forma más eficiente de planear ciudades sin tener que gastar mucho en contratar a consultores matemáticos, ingenieros, en que nos digan cuál es la ruta más eficiente. O sí hacerlo, pero teniendo siempre esto como otra herramienta más, ¿no? El Mixomicete nos puede ayudar a saber cómo movernos por la ciudad, cómo planearla. Y hay un concepto en la movilidad peatonal que se llama las líneas de deseo. ¿Qué es una línea de deseo? Es cuando, por ejemplo, el típico letrero de no pisar el pasto, ¿no? Y que por eso de no poder pisar el pasto tienes que dar una vueltota caminando, pero aún así se ve que mucha gente sí pisó el pasto y tomó el camino más eficiente al destino final. Y lo ves porque es la parte más café o color. Un camino ahí. Ajá, se abrió un camino por la línea de deseo. Eso también pasa en las calles. Hay muchas calles donde el peatón no quiere ir hasta la esquina para cruzar porque hay una universidad y enfrente hay una tiendita de abarrotes. Entonces el peatón no quiere ir a la esquina, cruzar y regresar a la tiendita de abarrotes y hacer todo un camino largo. El peatón lo que quiere es cruzar la calle ahí para llegar luego a la tiendita de abarrotes. Lo que le llevaría 1 minuto le está llevando 5 minutos en hacer toda una vuelta. Y muchas veces se estudian las líneas de deseo para saber dónde colocar pasos peatonales que no necesariamente sean en las esquinas, que sean a mitad de calle. Y así que el peatón siempre tenga la ruta más eficiente. Entonces yo creo que o sea, el concepto de jaywalking, que es el concepto de criminalizar al peatón por cruzar en donde no debería de cruzar, que fue un concepto acuñado por las corporaciones automotrices para echarle la culpa al peatón y no echarle la culpa a los coches, porque hubo un movimiento muy fuerte en Estados Unidos de hacer ilegal a los coches porque estaban matando niños. Pero lo que hicieron las corporaciones automotrices es decir, no, la culpa es del niño, porque el niño es un jaywalker, es un caminante sin escrúpulos y muy tonto y que no sabe caminar por una ciudad, ¿no? Lo cual es horripilante, ¿no? Lo que nos diría este organismo unicelular, el Mixomicete, sería que como peatones tenemos derecho a ir por el lugar más eficiente, más directo,
y así se debería de trazar la ciudad, ¿no? Que el Mishomicete nos diga cómo el peatón se tiene que mover. Si quiere ir a la universidad, pones una vena ahí, y si quiere a la tiendita, pones otra vena, y pues te va a decir que claramente debe de haber un camino ahí, que no tienes por qué recriminar al peatón para que vaya a la esquina. Y pues así se pueden diseñar caminos, rutas peatonales eficientes para los peatones. Y ya que se logró diseñar todo eso, ya ves por dónde pasan los coches, ¿no? Darle primero la prioridad al peatón con estos modelos, y después ya ves. Y también el transporte público, ¿no? O sea, ver cuáles son los puntos ancla de una ciudad, que son los puntos donde más gente va, poner ahí las avenitas, dejar que el Mishomicete haga lo suyo, y de ahí trazas un mapa maestro del metro o de autobuses de una ciudad. Entonces sería una herramienta maravillosa de cómo la biología nos puede ayudar a diseñar, planear ciudades, y siguiendo estos conceptos de que primero el peatón, también rutas ciclistas, después ves el transporte público, y lo que sobró, lo que mi Shomicete no se comió, lo que sobró, ya se lo das al coche, ¿no? Porque el coche tenga que ser el que más vueltas ¿no? De acuerdo al concepto de la movilidad sustentable, donde el coche tiene que ir en último lugar y darle prioridad a peatones y ciclistas y al transporte público. ¿Cómo ves, mi Pli? Suena interesante, suena que deberíamos hacer un proyecto parecido ahí en alguna cuestión y presentarlo, por lo menos didácticamente. Ahí tal vez buscar dos especies de mixomicetes que crezcan a diferente ritmo, y entonces el que crece más rápido hacerlo el peatón para que sea el que tenga prioridad, y luego con lo que sobre a ver cómo pasa el otro mixomicete o algo así, ¿no? Pero ahí lo propones ahí en tu trabajo. Pero pues finalmente creo que es bueno ayudarnos de la naturaleza para tomar decisiones, o para esto que dice el biomimetismo. Pues en realidad podemos tomar el ejemplo de cosas que suceden, que llevan evolucionando miles de millones de años, 4.000 millones de años, y usar esta inteligencia para nosotros aplicarla, ¿no? Como dices, las alas de los aviones se basan en muchas cuestiones de naturaleza, como creo que la forma de algunas hojas que caen, unas semillas, creo que tienen una cuestión muy aerodinámica, ¿no? Entonces podemos utilizar estas cosas que en realidad son muy sencillas. Hacer uno de estos experimentos se podría hacer sin mucho problema, y nos podría ayudar a resolver, por lo menos en un inicio, ¿no? O sea, no quiere decir que únicamente con esto, sino es una herramienta de la que nos podemos ayudar, ¿no? Totalmente. Una herramienta más que nos podemos inspirar para poder hacer análisis técnicos y llevarlos a la realidad de la infraestructura de nuestras ciudades y territorios, ¿no? En el caso de carreteras, trenes regionales. Bueno, dato curioso, este investigador, Andrew Adamatsky, o sea, no solo ha usado eso para el sistema de carreteras de Estados Unidos, sino estoy viendo que antes de hacer ese experimento hizo se asoció con mexicanos del Instituto Político Nacional. Estoy viendo aquí el paper académico con Genaro Martínez, Sergio Chapa y René Asomosa. Hicieron lo mismo experimento, pero con carreteras mexicanas. Ahí está el paper en línea. Y también hizo otro experimento para ver cómo funcionan las rutas migratorias de México a Estados Unidos con bioimitación. Entonces, es algo que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Así es, Pli. ¿Algo más sobre este experimento del Mishomizote, o vamos a discutir el documental de Fantastic Fungis o Fungi Fantastic? Sí, quieres podemos hablar digo, ahorita me sorprendió esto que dijiste, porque pues yo venía queriendo estudiar mixomicetes principalmente por estas aplicaciones, pero no sabía que en México ya había este tipo de estudios. Entonces estoy estudiándolos desde un punto de vista más ecológico. Pero sí, aquí leyendo un poco de su biografía, es muy interesante cómo se llega a mezclar con cuestiones de ciencia ficción llamados como... lo que produce el mixomicete
que también lo hacen, digamos, las hormigas y todo eso, le llaman como comportamiento de inteligencia colectiva, que también lo hacemos los humanos cuando nos estudiamos como sociedad, ¿no? Es muy diferente estudiar el comportamiento de cómo se comporta un humano a cómo nos comportamos como sociedad. Son comportamientos muy distintos, pues se van con diferentes reglas. Le llaman inteligencia colectiva porque, aunque esto es una sola célula, que en realidad son muchas células que se unen y forman una sola, pero su comportamiento es inteligente, tiene que ver con la colectividad de varios. Igual las hormigas, aunque son muchos, se comportan como una unidad, todas al unísono, entonces termina siendo una colonia que le llaman un superorganismo, un organismo que se comporta como uno solo, aunque esté formado por miles. Si lo piensan, nosotros también somos lo mismo, somos un organismo formado de millones de células. Entonces somos un organismo formado de millones de organismos que nos comportamos, se llama comportamiento emergente, ¿no? Tenemos un comportamiento diferente a la hora de unir todas las cosas, ¿no? O sea, es muy diferente el comportamiento de cada célula por separado al de cada célula en conjunto que forma un Jordi, que forma un Juan Pablo. Es muy diferente ese comportamiento. Y es interesante que ese comportamiento Andrew Adamaski lo estudia como una especie de inteligencia que sucede, y es una inteligencia cuando existen colectividades, le llaman, y le habla ya en cuestión de computacional, ya le llama como máquinas vivas, máquinas biológicas, ¿no? Y eso, pues creo que es muy interesante. Ahora sí que hasta podríamos hablar ahora que está de moda hablar de inteligencia artificial, creo que a cierto punto es un organismo formado de muchos bits, podríamos verlo. Es muy interesante, nos podríamos ir por ahí un rato, pero si quieres hablemos de la película Fantastic Fungi, no sé exactamente qué es lo principal. Lo principal es que veanla, porque además la fotografía es increíble. Se los recomiendo. Es mi filmógrafo favorito de la naturaleza, el Louis Schwartzberg, que hace muy buenos timelapses. Pero habla de los hongos, ahora sí que lo que hablamos al principio, el reino de los hongos, y todo este mundo maravilloso y todo lo que hace, ¿no? A ver, ¿tienes algún comentario en especial de la película? No, solo para hilar lo de los mishomicetes con los hongos. Como decías, pues sí, hay 5 reinos, de los cuales el protozoa nos enseñó esto que acabamos de platicar, del experimento del Dr. Andrew. Y ahora vamos al otro reino, también muy subvalorado por los humanos, el reino fungi, que los hongos no son ni animales ni plantas, es algo muy extraño que convive con nosotros y que hasta hace recientemente vimos cuál era su importancia con el ser humano. Y sobre todo el micelio, así se dice, Play, micelio. Micelio, muy bien, eso sí. El micelio, ¿qué es el micelio? Es lo que no vemos de los hongos, o sea, vemos que... ¿Qué es el hongo en realidad? Ajá, que eso es el núcleo del hongo, que también, curiosamente, pues son como redes, ¿no? Redes neuronales o redes que conectan, que se comunican, que también podemos aprender mucho del micelio para ver cómo planear ciudades, ¿no? Cómo esas redes se comunican, cómo funcionan debajo de la tierra para que se puedan comunicar las plantas, para que sean un organismo enorme que se comunica de un extremo al otro. Si no me equivoco, Pli, el micelio puede tener kilómetros cuadrados es el organismo más grande de la Tierra, ¿verdad? Sí, ese dato es muy, muy padre, muy curioso. Ahora que yo me dedico un poco a los hongos también, pues este documental y demás me gusta que se ha puesto más de moda los hongos, pero el más el conocido o estudiado es uno que está debajo de un bosque en Oregón. Ahorita me acuerdo del nombre, de un parque nacional en Oregón. La mayoría de las plantas y los árboles tienen una asociación
con hongos, de tal manera que el micelio, que son estas redes que están debajo de la tierra, estas redes que son en realidad el cuerpo del hongo, que están absorbiendo nutrientes, el micelio tiene asociación con las raíces de los árboles y están unidos de tal manera que reciben los dos beneficios. Por ejemplo, el árbol recibe beneficios de que el hongo le ayuda a solubilizar fósforo, a extender su sistema de raíces durante más kilómetros, a conectarse entre sí, y el hongo recibe a veces glucosa, otros nutrientes. El punto es que están interconectados y que esta red en realidad se extiende por a todo lo largo de por lo menos este bosque que han estudiado, pero probablemente en todos los bosques y en todos lados esté esto. Y conecta a todo el bosque debajo de la tierra en lo que le llaman ahora el Internet de la Tierra o el Mycelial Network, ¿no? Entonces le llaman el Internet de la Tierra, muy parecido como lo que pasa en Avatar, de hecho, Jordi. Así es, muy bonito documental, véanlo. Y qué buenos timelapses. Ese es el shiitake, ese es el enoki, ya si quieren conocer alguno de estos, esos dos son comestibles. Y bueno, el punto es que conecta debajo de la tierra. Eso es lo que vemos aquí en estas imágenes, son el fruto del hongo, no es el hongo en sí, ¿no? Lo que nos comemos es la estructura que hace el hongo para liberar sus esporas. Sus esporas son sus formas de reproducirse. Entonces aquí abajo de los sombreros tienen las esporas y las libera. Pero debajo de la tierra siempre está creciendo esta red micelial, expandiéndose o estando ahí, y conecta todo el bosque y gracias a esta red se conecta un árbol con otro y por ahí se pueden mandar nutrientes. Eso es lo más interesante, que se convierte en una especie de vía para mandarse mensajes, nutrientes, hormonas, y se han visto cosas muy interesantes, como por ejemplo que los árboles madre, o sea, los árboles grandes o los árboles madre, están mandando nutrientes a todo el bosque. O sea, que los árboles más grandes es diferente cortar o sea, cuando cortas un árbol muy, muy, muy grande, afectas más todo el bosque porque está soportando los demás árboles y los demás seres en general. Pero es interesante que incluso que los árboles madre reconocen a sus propios hijos y le mandan ciertos nutrientes a sus propios hijos y no otros a los que no son tanto su descendencia. Esa inteligencia es algo que no entendemos cómo sucede, por ejemplo, ¿no? Pero el punto es que se comunican y cosas que están pasando 3 kilómetros de distancia, 4 kilómetros de distancia, 5 kilómetros de distancia, se pueden comunicar para decirle, por ejemplo, aquí hay un depredador, aquí empieza a producir, no sé, más antibióticos, más volátiles porque ahí estoy teniendo un depredador y ya va hacia ti. Se comunican y entonces un árbol puede empezar a producir ese metabolito que le va a ayudar a protegerse de enfermedades, ¿no? Entonces es una red de comunicación y transporte de nutrientes, ¿no? Y transporte de hormonas. Entonces sí, seguramente ya se está estudiando la estructura, se está estudiando de muchas maneras, pero es más difícil de estudiar tal vez porque es más compleja. Pero sí, comunicación y transporte, ahí hay tanto internet, en que es comunicación, pero también en cosas físicas, transporte sí. Nutrientes, o sea. Sí, me pongo a pensar, o sea, en el documental hablan mucho de que la red del internet es muy similar al micelio, ¿no? De cómo está configurada, diseñada, ¿no? ¿Qué más? Esto no lo dice el documental, pero hace rato mencionabas a la inteligencia artificial y cómo se conectan varios factores por medio de una red enorme que también puede ser similar al micelio, y cómo se comunican para compartir información y llegar a mensajes que pues finalmente salvan el bosque, ¿no? Porque sin micelio no habría árboles, ¿no? Son los creadores de la vida. Los hongos son los creadores de toda la vida, pero también son los descomponedores. Son como el sistema digestivo de la naturaleza, que nos podría dar asco ver cómo se descomponen las frutas, los vegetales, las plantas, incluso los seres humanos. Cuando nos morimos, los hongos son los que hacen digestión y hacen que volvamos este ciclo
de la naturaleza, ¿no? Como decías, Pli, el gran reciclador de la vida es el hongo. No sé si puedas explicarnos más cómo es este proceso, Pli. No, sí, definitivamente es una función que tal vez puede ser poco valorada, ¿no? Subestimada, pero si lo pensamos bien, es una de las funciones más importantes y de las más fundamentales para que exista vida tal y como la conocemos. Los hongos son los principales descomponedores de la materia orgánica, ¿no? Los recicladores sobre todo del carbono. Y lo que hace a la hora de descomponer materia orgánica, que va a ser materia orgánica en descomposición, materia muerta, si lo quieren ver así, todas las cosas que se mueren, animales, plantas, madera, sobre todo madera, ellos lo descomponen para volver a reintegrarlo al ciclo. Y la importancia de esto es muy grande porque si no hubieran estos descomponedores, pues simplemente toda la materia orgánica muerta, todos los seres vivos que ya no estuvieran vivos, todos los seres que se hubieran muerto, se quedarían acumulados en la tierra sin poderlos luego aprovechar, ¿no? Porque no se podrían reincorporar al ciclo del carbono y entonces probablemente no conocemos la vida tal y como la conocemos. Y bueno, las bacterias también hacen un buen papel descomponiendo cosas, pero las enzimas de los hongos y la forma de actuar de los hongos, sobre todo en ecosistemas como bosques, digo, en general, ustedes sabrán que cuando se les empieza a echar a perder algo en su refrigerador o algo así, muchas veces les van a salir mohos, porque los mohos son pues, también del reino de los hongos. Entonces su forma de descomponer es que liberan enzimas muy poderosas al ambiente y luego ya que se descompuso a moléculas más fáciles de digerir, lo incorporan a su micelio. Y de esta manera se va descomponiendo todo. Y de esta manera se puede reincorporar al ciclo, y eso es una cuestión importantísima. Y bueno, algo muy padre es que, bueno, hay muchos hongos comestibles y medicinales, pues que o son muy, muy sabrosos, o además tienen propiedades medicinales buenísimas, como el reishi, el ganoderma, bueno, es el mismo, el cordyceps, que ahora está de moda por esta serie de The Last of Us, que todos se vuelven zombies y demás, pero porque este hongo tiene la capacidad de cambiar el comportamiento de las hormigas una vez que las infecta y hace que las hormigas produzcan sus comportamientos para el beneficio de los hongos, que son como hormigas zombies, y en la serie se trata de que este tipo de hongos puede infectar humanos y se vuelven zombies, ¿no? Pero bueno, es una serie sensacionalista, pero bajo este concepto. El punto es que es un hongo medicinal, el champiñón, las setas, el melena de león, son hongos o comestibles o medicinales importantísimos, y pensar que se producen a partir de desechos orgánicos, ¿no? De que estos hongos se alimentaron por ejemplo, yo que muchas veces me dedico a cultivar hongos, simplemente agarras desechos de plantas, tipo paja, rastrojo, o incluso papel o cartón, ¿no? Se puede cultivar con papel o cartón, o restos de café que te quedaron de cuando hiciste tu café. Todo eso es alimento buenísimo para el hongo, que él lo va a poder utilizar como comida, y tú en cambio vas a tener un fruto que vas a realmente comerlo y con propiedades buenísimas, ¿no? Entonces es esta cuestión de poder empezar a degradar y reincorporar los nutrientes para otra vez ser parte del ciclo del carbono, importantísima, ¿no? De tal manera que también se están utilizando muchos hongos como para, por ejemplo, remediación ambiental, de cuando hay algún accidente de contaminación química, ¿no? Que se cae tal vez combustible o algún producto químico que puede ser peligroso para los humanos o para la vida. A veces se ve que poniendo hongos o poniendo micelios, mucho más rápido se degradan estos compuestos peligrosos, ¿no? Sí, el documental menciona dos casos importantes de la importancia del hongo para combatir el cambio climático, para combatir la contaminación, ¿no? Que
relacionando esto con el tema de ciudades, pues, pues las ciudades están ahogadas de contaminación, están ahogadas de mala calidad del aire. Ciudades portuarias a veces tienen derrames de petróleo y es una catástrofe natural. Entonces el documental habla de un caso de unos científicos que pusieron a ciertos tipos de hongos a que descompusieran a petróleo de un derrame que ocurrió en algún puerto, y fue un experimento muy exitoso. Realmente los hongos descomponían el petróleo y lograban que volviera al ciclo natural del ecosistema. Ese es un caso, ¿no? Y el otro es lo que mencionabas, de que son grandes secuestradores de carbono. O sea, para el cambio climático es importantísimo que el micelio secuestre el carbono lo más posible y que eso no vaya a la atmósfera. Esos dos, de cómo se relacionan los hongos con las causas ambientalistas. No sé, Pli, sería interesante hablar un poco del protagonista del documental, Paul Stamets. Paul Stamets. Paul Stamets. Tiene un par de libros, uno que se llama Mycelium Running y otro de Mushroom Cultivation. Y él, cuenta la historia de vida, que él era tartamudo, que no veía a la gente a los ojos, sino que siempre veía el suelo, y por eso empezó a estudiar el suelo. Y un día tuvo una experiencia con unos hongos psicodélicos, y gracias a esa experiencia dejó de tartamudear. Él hoy en día tiene una empresa con más de 100 empleados, tiene 5 patentes de pesticidas naturales en base de hongos. Y la cereza del pastel es que él dice que su mamá, que tuvo cáncer de mama, se curó del cáncer gracias a que tuvo un tratamiento con el hongo cola de pavo. Entonces, todo un personaje muy interesante, y su relación con los hongos, y cómo él, de ser no es un científico académico, pero sí es un científico de la escuela de la vida. Y y además es un empresario, ¿no? Es un distribuidor de hongos para cuestiones de salud y cuestiones también para pesticidas naturales, ¿no? Que tal vez necesitamos más de este tipo de pesticidas que no sean tóxicos. Volviendo al tema de las ciudades, que todos los pesticidas para matar termitas, mosquitos, chinches son tóxicos, y eso estamos respirando todo el día. Entonces necesitamos más pesticidas naturales para combatir estos, pues, seres invasivos a nuestras casas, pero que, bueno, nosotros fuimos los que los invadimos a ellos. Pero bueno, si queremos eliminar termitas y eso, qué mejor que sea con pesticidas naturales en base de hongos. Pero bueno, eso es como más o menos la historia de este personaje. Pli, ¿tú qué más quieres ahondar? No, bueno, de Paul Stamets, ahora sí que podemos hablar mucho de Paul Stamets y también de los hongos psicodélicos. Paul Stamets es un rockstar de la micología de los hongos. O sea, él ha salido en Joe Rogan, ha tenido episodios que ha estado con Joe Rogan. Es un rockstar por completo. Seguramente alguno de nuestros radioescuchas, cuando nos oiga alguien más que además Félix, conocerá a Paul Stamets porque es muy famoso y se ha puesto muy de moda en los últimos años esta cuestión de los hongos. Bueno, por lo menos eso yo he visto, o se ha puesto más de moda, y Paul Stamets es el vocero en este sentido, ¿no? Me gusta, y como cualquier rockstar o cualquier persona famosa, pues es un poco la pose, pero sí sabe muchísimo de hongos, me cae muy bien, y hace unas cosas bien raras también de repente, pero bueno, es el más rockstar de los hongos, el más conocido, y se lo merece, lleva muchos años trabajando en eso. Él está entre Washington y Oregon, creo que por ahí anda. Y él lleva años en todo esto, ¿no? O sea, este libro de Mushroom Cultivation lo hizo, no sé, o sea, ese es viejísimo ese libro, ¿no? Y él lleva aprendiendo a cultivar, ha descubierto nuevas especies,
aunque no, creo que no tiene el título, creo que sí estudié biología, si no me equivoco, no estoy seguro si sí, creo que sí acabó la licenciatura, ¿no? Creo que sí acabó la licenciatura, pero no tiene ni maestría ni doctorado, pero aún así publica artículos científicos y todo eso, porque ya es un científico por experiencia más que por títulos, ¿no? Y creo que tiene su labor, o sea, es reconocido en el mundo científico como que sí es un científico, por lo menos porque sabe de la taxonomía de hongos, sabe muchísimo en varias cosas, también en sus cuestiones de hongos medicinales y todo esto, ¿no? Y una cosa muy interesante lo que dicen los hongos psicodélicos, que también es una de mis pasiones más grandes. Eh, Él también posiblemente es muy buen promotor de esto. Nada más podemos hablar muy rápidamente de la teoría del monodopado o de Stoned Ape Theory, que es una teoría propuesta por Terence McKenna en la que dice que en nuestro proceso de evolución para convertirnos al ser humano que somos hoy, o sea, antes de que fuéramos estos seres humanos, probablemente éramos unos homínidos, unos changuillos que todavía no teníamos esta capacidad para ser humanos, como lo somos hoy. Hubo un paso o una parte en la que, según esa teoría, los hongos psicodélicos tuvieron una influencia importante en esta transformación, en esta evolución. Y esta teoría está apoyada con algunas propiedades de lo que hacen los hongos psicodélicos, ¿no? O sea, dicen, probablemente estábamos como homínidos antiguos, atrás del ganado, y normalmente estos hongos crecen en el excremento del ganado, pues hubiera sido común que alguno de estos comiera uno de estos hongos, y por las propiedades que te pueden hacer, como de, por ejemplo, en ciertas dosis pueden ayudar a tu agudeza visual, te pueden hacer más extrovertido y con mayores habilidades de comunicación. Bueno, varias cosas que proponen que entonces serías un mejor líder y que tu cerebro se transformaría. Entonces, gracias a eso somos los humanos que somos, ¿no? Es una teoría, pero es interesante pensar en que tal vez hubo una ayuda de los hongos psicodélicos para que nuestro proceso de evolución. Es una teoría, una hipótesis, más bien. Pero en realidad es muy interesante también todo lo que hacen los hongos o las cuestiones de los hongos psicodélicos, porque también tú que estás en Estados Unidos podrás ver que ya se está viendo un movimiento muy grande por descriminalizar a estos, y en gran parte por los estudios que se han hecho, sobre todo en lo que se ha visto que tienen unas propiedades increíbles sobre todo para la depresión, ¿no? Para ayudar a la depresión. Y si este podcast es también de ciudades, algo que hemos visto es que en los últimos años en las ciudades se han aumentado los niveles de depresión, sobre todo desde la pandemia, desde el COVID, ¿no? Entonces esto es una posible solución. Un poquito en la ansiedad, también se está usando estrés postraumático. En Oregon ya es totalmente legal, ya puedes tú tener tu clínica, tú ser terapeuta certificado por el gobierno, ¿no? En Oregon ya. Y en 8 o 10 estados de Estados Unidos ya están descriminalizados. No sé si donde estás tú ya lo estén, pero Ah, mira, ahí está, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mira, pues ya bastantes. Mira, legalización. Eh, Sí, estamos viendo el mapa de Estados Unidos y todos los estados donde ya se ha legalizado los hongos psicodélicos. Realmente legalizado solo en Oregon. Después los estados amarillos como California, Florida es donde apenas se ha introducido la legalización para ver si se legalizan. Después hay otros estados como creo me parece es Colorado, donde pues ya han reducido las penalidades. ¿No? Ya no es un crimen traer hongos alucinógenos. Y otros estados donde se han establecido grupos de trabajo para que sea legal como uso medicinal. Entonces la legislación va avanzando para que estos hongos puedan llegar a más personas y puedan ser una alternativa médica, ¿no? Que como bien decías, Pli, a mí me llamó muchísimo la atención el documental, que es un misterio cómo el ser humano pudo evolucionar tanto en tan pocos años, o sea, en 2 millones de años, que es muy poco en la evolución. El ser humano triplicó 3 veces el tamaño de su cráneo, y eso nos hizo pues ya ser seres conscientes, seres creativos,
y se le atribuye mucho a los hongos alucinógenos que pudimos llegar a este punto de la evolución. En el documental sale que los homínidos, primates, nuestros antepasados, pues iban por la naturaleza para ver qué comían, y de repente de las heces de las vacas salían hongos y decidieron comérselos, resultaron ser alucinógenos, provocaban sinestesia. O sea, sinestesia es que puedes ver música y que puedes escuchar colores, y esto nos ayuda a generar lenguaje, ¿no? Se dice que el lenguaje, o sea, que yo te esté hablando ahorita a ti, eso es sinestesia, y que tú lo escuches y que lo traduzcas luego como comunicación es sinestesia, y que gracias a los hongos pudimos desarrollar el lenguaje oral como seres humanos. Pero bueno, es una teoría, pero suena muy, no suena descabellada, suena que sí es posible que los hongos fueran los que ayudaron a hacer este gran paso evolutivo de los seres humanos. Sí, incluso una hipótesis, pero definitivamente es una cosa sorprendente y misteriosa cómo actúan los psicodélicos. Yo, sobre todo, me parece interesante la psilocibina y el DMT también, que también hay muchos estudios en el cerebro humano y en su percepción. Ahorita ya hay muchísimos estudios y muchísimo interés, y como todo, no se trata nada más de bloquear o de todo eso, o sea, y como cualquier herramienta, pues usarla bien o usarla mal, pero hay muchísimo interés de ver, hasta de explorar la conciencia a través de los psicodélicos, porque hasta cierto punto desde ahí hay una cuestión filosófica, ¿no? De a ver, vamos a explorar la conciencia a través de un estado alterado o expandido, si lo quieres ver así, de la conciencia, ¿no? Hay mucha gente interesada, o sea, psicólogos muy afamados, interesados, desde conservadores hasta liberales, ¿no? O sea, ya hay mucho interés de varios lados. Hasta Jordan Peterson, que es una persona muy conservadora, le ha interesado mucho estas cuestiones de los psicodélicos. Y por ejemplo, para los primeros estudios era para gente que tenía cáncer terminal, ¿no? Que pues, sabían que iban a morir, pero pues, les dejaron hacer un estudio con psicodélicos a estas personas porque estaban deprimidos, ansiosos, todo esto. Pues sí, imagínate, si te dicen te vas a morir y no hay de otra, pues cómo te va a pegar emocionalmente. Pero entonces es un problema de salud, cómo lidiar con estas personas, de salud pública, es un problema de salud pública, cómo lidiar con estas personas para que, pues aunque van a fallecer, pues que sus últimos días estén bien, estén con una salud mental buena, ¿no? Y para sus familiares también. Y pues no es fácil, porque ¿cómo puedes animar a alguien a que esté feliz y no esté deprimido cuando sabes que te vas a morir, ¿no? O sea, te vas a morir pronto. ¿Cómo lo haces, no? Y los estudios en los que lograron, esto fue hace 2010, 2015, se les utilizó psilocibina a estas personas. La mejora era notable, era alrededor del 80% de estas personas que les suministraban, se les reducía su depresión, se les reducía su ansiedad, y se les reducía se aceptaban la cuestión de que se iban a morir, lo cual es muy interesante, ¿no? Tal vez es mucha cuestión de aceptar, ¿no? En esta vida que estamos luchando, y de que no, que yo tengo que ser mejor, que tengo que ser más competitivo, que no, y a veces ver nuestra mortalidad. Los psicodélicos mucho lo que hacen es disolverte el ego y unirte al hecho de que somos parte de algo más grande. Y no estoy refiriéndome a una religión, no me estoy refiriendo a que Dios, puedes creer lo que quieras, pero yo creo que somos parte por lo menos de algo más grande que llamamos sociedad, por lo menos de algo más grande que llamamos vida, por lo menos de algo más grande que llamamos universo, ¿no? Y eso te ayuda a ver los ojos. Entonces tal vez a la hora de tener esa experiencia dicen, ok, soy parte de algo más grande, y aceptan esta cuestión que les pasa, y sus últimos días de vida, si es que realmente son los últimos días, porque tal vez no todos pasaba así, terminan pues aceptados, felices, sin depresión, ¿no? Entonces es muy interesante. Vean el documental que está en Netflix, también se llama How to Change Your Mind, habla justamente de las terapias psicodélicas. También otro que estamos patrocinando gratis, ya que nos empiecen a dar dinero de tantos patrocinios. Netflix está aquí a unas cuadras de mi casa, y ahorita están en huelga los escritores, entonces está intenso el asunto.
Solo como Ah, dato curioso, sí. órale. ¿Y ahora por qué siempre se ponen en huelga los escritores? Cada ciertos años tienen que negociar un aumento a su salario, el sindicato, y esta vez no pudieron negociar un aumento que ellos querían, y y pues Netflix y todas las grandes corporaciones se negaron y ahora están afuera los escritores. Ya lleva más de un mes esta huelga, me parece, y y pues sí, o sea, que logran tener un salario digno los escritores, pues finalmente ellos son los que hacen la base de No, todo el contenido y sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Pero bueno, es otro tema, bueno. solo era un dato curioso ahora que mencionaste a Netflix, que es lo que yo he visto aquí a unas cuadras de mi casa que está pasando con la huelga de escritores. Pero volviendo al tema, Pli, yo creo que el documental sí nos deja muy claro que los hongos nos hacen saber que somos uno en la naturaleza, ¿no? Yo y esa planta, o sea, suena esto muy viajado, pero pues somos un ecosistema, ¿no? O sea, biológicamente es muy cierto que yo dependo de esa planta que genera oxígeno, esa planta depende de mí que genero dióxido de carbono, el sol, pues de plano, no, o sea, nos da vitamina D y a las plantas les da fotosíntesis y así todo en la Tierra genera un ecosistema, un ciclo y somos simplemente algo diminuto dentro de todo este ciclo y entonces el hongo alucinógeno yo creo que nos ayuda a entender eso, ¿no? Yo creo que vivimos una gran crisis y pandemia de soledad y de depresión ahorita en el mundo moderno, capitalista, neoliberal, individualista. Creamos estas ciudades segregadas donde no conocemos a nuestros vecinos, donde no hay parques para interactuar, donde estás condenado solo a ir al súper y al centro comercial y esas son tus gran actividades de la vida y no conoces a nadie, no haces amigos y estamos muy ansiosos porque las redes sociales nos dicen que tenemos que ser exitosos, pero pues no tenemos que ser exitosos, o sea, y mucha presión que recibimos de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones, y a la vez, al final del día, estamos solos y deprimidos. Entonces, esta crisis nos pueden ayudar los hongos alucinógenos a combatirla, a hacernos entender que somos un todo, que somos amigos y que colaboramos todos y que tenemos que construir ciudades como nos dicten los hongos alucinógenos, ¿no? Ciudades donde estemos en conexión con la naturaleza, ciudades en donde yo y mi vecino pues nos veamos como uno y nos apoyemos y seamos amigos. Entonces, es muy interesante lo de las terapias con hongos, ¿no? O sea, que le pierdes el miedo a la muerte, porque sabes que eres algo de algo más grande y que cuando te mueras, los hongos te van a podrir y vas a ser alimento para la tierra, para los árboles, y eso es algo muy liberador, ¿no? Que sabes que eres parte del ciclo y que ya no te da miedo la muerte. Este, y bueno, no solo los hongos alucinógenos, recordemos que la penicilina, los antibióticos, pues se hicieron gracias a los hongos. Y el documental dice, no sé si de forma muy exagerada, que gracias a la penicilina se ganó la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes no tenían penicilina en ese entonces. Y los militares aliados sí la tenían y podían curar a su ejército, y de esa forma ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Antibiótico, el principal antibiótico utilizado hasta hoy en día es la penicilina. Totalmente, sí. Y no sé, y dicen que se descubrió gracias, digo, ya Un accidente por Fleming. Sí, sí. Fleming, ¿no? Hizo un accidente de que dejó ahí, no sé, una Estaba comida. buscando, no sé, dejó una Ujú. cosa abierta y de repente vio como en una de sus placas había un halo de inhibición de bacterias y creo que fue una espora o sea, creo que dejó una placa abierta y llegó una espora de penicillium y creció ahí por accidente, ¿no? Fue un accidente muy afortunado, con varias cosas en la ciencia, ¿eh? Eso en 1927, o sea, en 5 años serán 100 años del descubrimiento de la penicilina. Pero hace casi 100 años se descubrió la penicilina, pero no fue sino hasta 1942, cuando un grupo de investigadores en Chicago pudieron lograr hacer la penicilina en serie, ¿no? O sea, accesible a todos, a un precio accesible, porque antes pues fue un experimento, pero hacerla y comercializarla resultaba carísimo, pero también estos
esto viene en el documental también, que estos investigadores de Chicago, una vez uno llevó su lunch y en su melón se echó a perder y ahí se le prendió el foco de cómo usando frutas o no sé qué se pueden hacer, no sé cómo es el término biológico, pero que con eso puedes replicar la penicilina de una forma más barata, eficiente y ya poderla comercializar. Sí, pues eso. Entonces eso es el ejemplo más claro de cómo los hongos han salvado vidas. Ya hablamos de los hongos alucinógenos y ahorita está muy de moda pues, que la melena de león, que el Sí. reishi, que la cola de pavo, que el chaga, ¿no? Y yo Ajá. me compré por $20 un polvito de suplemento alimenticio que te ayuda, que vienen todos esos hongos en polvito, ¿no? No sé si sirva, no sé si no, pero pues vale la pena hacer el experimento, ¿no? Porque comprar estos hongos por separado es carísimo. La otra vez traté en un mercadito comprar hongos y así me dije, agarré 3 y me dijeron, sí, $40. Y como por 3 hongos $40. Bueno, Pero ahí va el consejo para todos los que quieran comprar suplementos alimenticios, suplementos de hongos. Busquen que lo que les vendan sea el cuerpo fructífero y no el micelio o la semilla del hongo, ¿no? Porque a veces te lo venden y es puro micelio con semilla, que en realidad es casi puro carbohidrato, pero donde están los compuestos chidos van a ser en el fruto, ¿no? Entonces hay varias veces que no te venden lo chido. Y sí, no, o sea, hay muchos de estos, los hongos tienen propiedades medicinales muy increíbles. Hablando de Paul Stamets, él es el principal promotor del melena del león. Hasta hay un protocolo con microdosis de psilocibina y de melena de león que se llama el protocolo Stamets. Que el melena de león, por ejemplo, en algunas investigaciones se utiliza para la cuestión mental, para la cuestión de cognitiva, ¿no? Entonces se ha utilizado con un grado interesante de éxito para gente que tiene, ¿cómo se llama? Alzheimer, o para que no, Alzheimer. Para gente que tiene Alzheimer se ha utilizado el melena de león con cierto grado de éxito, ¿no? Eh, el reishi, que es el mismo que el ganoderma, es el hongo medicinal más utilizado en China desde hace años y años y años. Se utiliza para muchísimas cosas y ellos, hasta los chinos le llamaban el hongo de la inmortalidad. O un timelapse de qué hongo será ese. Va a ser se supone que es el melena de león. Órale. Ya, no, son muy, además, son muy ricos. Nunca los he comido, pero dicen que son muy ricos además de ser medicinales. Me encantan los timelapse de hongos. Fíjate que el melena de león no se me ha dado bien cultivado, pero son muy únicos porque a diferencia de tener láminas abajo donde producen esporas, tienen tubitos. Todas estas cosas que les salen son tubitos y ahí producen las esporas. Este, pero bueno, el melano tiene estas propiedades. El Cordyceps es el que es muy bueno para el rendimiento deportivo, ¿no? Incluso el rendimiento sexual, te ayuda a oxigenar la sangre. Y el cola de pavo y el chaga es lo que he oído que se ha utilizado para el cáncer, ¿no? Entonces, hay cuestiones anecdóticas y algunas investigaciones reales de estas cuestiones, pero definitivamente son unas grandes máquinas de producir de metabolitos medicinales. Las plantas también, las plantas producen muy buenos metabolitos medicinales, pero los hongos también son unas cosas rarísimas. Entonces, definitivamente son buenas fábricas o farmacias, ¿no? Entonces sí hay muchas propiedades medicinales en ellos. De hecho, hay una propuesta de inyectarle virus a los hongos o la bacteria o la enfermedad al hongo y que el hongo entonces produzca el antibiótico y tú comas el hongo, ¿no? O sea, hay posibilidades interesantes ahí. Pero sí. Usen suplementos alimenticios de hongos, depende de que quieran. Y otra es la dosis, porque la dosis es importante para saber ahí. Por ejemplo, si van a querer usar melena de león, pues nada más busquen dosis recomendada melena de león y ahí les va a decir, creo que 0.2 gramos o 0.4 al día. Entonces, pues, nada más hagan eso y sí les puede tener buenos beneficios. Prueben Cordyceps, jueguen con Cordyceps para que tengan más energía, está chido. Excelente, Pli, gracias por tus recomendaciones de suplementos de hongos para pues, tener
como pues, consumir naturaleza, ¿no? No consumir comida chatarra, sino realmente si el ser humano durante toda su evolución, los hongos fueron súper importantes en su dieta, en su salud mental, tenemos que recuperar eso, poder ir a comprar las setas al mercado, ¿no? Poder cultivar nuestros propios hongos, ¿no? Hablando de urbanismo y granjas urbanas, jardines comunitarios, que también ahí produzcamos hongos con nuestros amigos vecinos y que sean comestibles, que sean medicinales, ¿no? Hacer ese movimiento de las granjas. Y bueno, antes que nos corra Zoom, porque tenemos la versión no de paga. Ya suscríbanse a nuestro Patreon, no tenemos todavía para pagar el Zoom. Sale una mexicana en el documental, ¿te acuerdas? Hace mucho, yo vi el documental de que se pusiera de moda, lo vi en la pandemia cuando empezaba, cuando no estaba en Netflix, entonces hace mucho no me acuerdo. Es María Sabina. Bueno, María Sabina, pues no voy a conocer a María Sabina, es mi super brother. Pero sí, no, todo un orgullo que... Yo estuve con sus nietos, yo estuve en una ceremonia con sus nietos. Ah, sí, ¿en Oaxaca o dónde es? En Oaxaca, en Huautla Jiménez, donde es ella. Y estuve ahí en la misma, donde ella vivía, pues en ese mismo terreno con sus nietos. Y lo que sí es que efectivamente hoy en día ya se ha expandido la moda del conocimiento de los hongos psicodélicos. Y es una pena que en México tenemos la misma prohibición que fue impuesta por los gringos, fue impuesta por Nixon en 1979, y todo el mundo, incluyendo México, simplemente copió y pegó su ley. Y cuando es en México donde se inició el conocimiento de estos hongos, gracias a que un empresario de Estados Unidos que se llama Gordon Wasson vino aquí a México, tuvo una ceremonia con María Sabina y luego regresó a Estados Unidos y lo publicó en la revista, no me acuerdo si Times o Life, la revista Life. Un artículo de 1959 que fue lo que popularizó a los hongos. Se hicieron muchos estudios académicos, se sacaron muchas propiedades de los hongos alucinógenos y otros hongos, gracias a que María Sabina les enseñó a los gringos que esto nos podía ayudar a nuestra salud. Pero bueno, en los 70s fue la guerra contra las drogas de Nixon y todos los estudios académicos se echaron a la basura y Nixon dijo, todas las drogas son malas, ¿no? The war on drugs y todo. Y es que ya los estudios en ese entonces, en Harvard y en todos esos lugares, se le daba la psilocibina a los investigadores y a los psicólogos para que lo investigaran. Y los estudios de los 50, 60 ya son sorprendentes, ¿no? Contra la adicción al tabaco, contra la adicción al alcohol, contra la depresión, todo eso, ya era una cosa que decían, ¿qué demonios? Esto está increíble. Y llega Nixon, firma una cosa, prohibido toda investigación con estos hongos. Y de todos esos investigadores que ya llevaban muchos años investigando esto, que eran psicólogos muy renombrados, y decían que había algo importantísimo, o una de dos, o tuvieron que dejar de trabajar con esto, o tuvieron que irse a trabajar a las sombras, ¿no? En el underground, muchos sí siguieron trabajando, gracias a que muchos siguieron trabajando debajo de las sombras. Hoy tenemos lo que se llama la tercera ola de los psicodélicos, en lo que muchos investigadores siguieron trabajando, aunque en ese entonces era de manera ilegal, pero hoy en día, gracias a ello, tenemos mucha información de cómo trabajar con ellos. Pero nunca había pasado en la historia de la ciencia que por un decreto de una ley, investigaciones que estaban diciendo que hay algo increíble, por un decreto se para toda investigación. Es la primera vez que sucede eso en el mundo, ¿no? Entonces es una pena que se haya hecho eso. Sobre todo... perdón, termina tu... No, sí, adelante. No, sobre todo algo súper contraproducente, porque los hongos alucinógenos ya está comprobado que te alejan de los vicios, te alejan de drogas duras, te alejan del alcoholismo, te alejan de la depresión, ¿no? O sea, realmente los hongos alucinógenos te ayudan a llegar a esa raíz de por qué tienes vicios en la vida, ¿no? Y ahora vemos las calles de las ciudades, sobre todo aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Yo veo aquí a 2 cuadras casas de acampar de gente drogándose,
de gente pues con problemas de salud mental, porque nunca se tomó un camino de poder a combatir las adicciones de raíz y no solo prohibiendo las drogas, ¿no? Claro, y como nada más como disclaimer, porque tampoco es de que estemos promoviendo el uso de los ni diciendo que son buenos porque sí, ¿no? Creo que son muy poderosos, y como son muy poderosos se tienen que saber utilizar bien, porque también hay gente que hay dos posibles peligros. Uno, que en el momento de la experiencia sea tan fuerte que se genera un brote psicótico, o si tienes tendencia a esquizofrenia o a ¿cómo se llama? O a cuestiones paranoicas y todo esto, te puede desatar, no generar, sino despertar la esquizofrenia. Entonces, esos son las cuestiones también ¿cómo se llama? De gente que es bipolar, todo eso, hay que tener cuidado. Y la otra es que pues durante la experiencia estés en un ambiente no seguro, no confiado, no te sientas bien y cometes alguna tontería, ¿no? Entonces, y la otra es, no es la respuesta es el trabajo, la respuesta es buscar dentro de ti, la respuesta es estar trabajando, la respuesta es ver qué onda. Es una herramienta poderosísima que te puede ayudar a ver otra perspectiva, que te puede ayudar a varias cosas, pero también hay gente simplemente que lo consume por divertirse, por fiesta, por lo que sea, o simplemente por la experiencia, que está muy bien, pero para mí lo importante es que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a mejorar algo, ¿no? Entonces, para mí lo tienes que trabajar con disciplina, si no, se convierte más en otro escape, en otra cuestión, y por eso yo me estoy informando, primero que nada, cualquier cosa, infórmate, ¿no? Te da mucha información. Ve con un experto si puedes, ¿no? Y por eso me estoy entrenando en poder asistir, si alguien quiere tener unas experiencias, a cuál es la mejor proceso para que te sirva mejor y para que en el proceso sea seguro, ¿no? Así es, Lee. Ya se nos acabó el tiempo, pero nos vamos con este mensaje para la comunidad. Muchos beneficios de los hongos alucinógenos, pero con mucho respeto y mucha responsabilidad, y siempre acudiendo a expertos profesionales para que puedan guiar y no haya consecuencias secundarias como cualquier otra sustancia, ¿verdad, mi Pli? Claro, sí, no, el punto es trabajar en uno mismo, el punto es ser feliz, ser agradecido de estar vivo y informarte con conciencia de lo que vas a hacer para hacerlo con responsabilidad, mis amigos. Bueno, adiós auditorio, adiós Félix, cuídense mucho y nos vemos a la próxima edición del podcast, que creo que esta fue nuestra quinta edición. Ya vamos por la sexta. Vamos bien, así que cualquier cosa, recomiéndenos o aconsejenos de qué quieren que hablemos. Sale. Hasta luego.